Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Belice es un país soberano ubicado en el extremo noreste de Centroamérica, teniendo como vecinos a México por el norte y por el sur y oeste a Guatemala. Belice no es un país latinoamericano, pero tampoco es del todo caribeño. Tiene un poco de ambos mundos y eso se refleja en sus costumbres y su gente. Aún es un destino algo rústico, pero eso sí, genial para los viajeros que quieran sentir que aún quedan rincones en el mundo por descubrir. Si eres alérgico al turismo en masa y a las multitudes de personas que se encuentran en algunas ciudades de Centroamérica, tienes que venir a descubrir Belice. El país sigue estando lejos de los circuitos turísticos tradicionales, así que este destino mantiene su autenticidad. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este paraíso oculto, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Vamos con el video. Número 1. Lo primero que deberías saber es que el sistema de gobierno de Belice es una democracia parlamentaria basada en el sistema del Westminster, que reconoce a la reina Isabel II como jefa de Estado. En este país la monarca es conocida como la reina de Belice, y aunque realmente no influye en sus decisiones gubernamentales, algunos antiguos protocolos se mantienen. Por ejemplo, según la Constitución, el primer ministro británico tiene la obligación de mantener al gobernador general plenamente informado sobre la conducción general del gobierno. El gobernador es designado por la reina y permanece en el cargo mientras ésta sienta confianza hacia él. Número 2. Creo que ya quieres que te cuente qué lugares y sitios interesantes tiene Belice, pues creo que el primero que te recomendaría es la ciudad de Belice, la cual es la más grande del país. Posee un patrimonio arquitectónico y cultural que vale la pena conocer, como por ejemplo la Catedral de San Juan, la Casa del Gobernador y el Puente Giratorio. Cabe mencionar que anteriormente Ciudad de Belice era la capital de Belice, pero lastimosamente la ciudad fue destruida prácticamente por completo el 31 de octubre de 1961, cuando el huracán Hattie hizo su paso por la ciudad, por lo cual se trasladó la capital a Belmopán en 1970. No dejes de conocerla. Número 3. Belice es el territorio de la Commonwealth donde más personas hablan español. De hecho, lo hace más de la mitad de sus habitantes, siendo que la lengua oficial es el inglés, como corresponde con el pasado colonial con Reino Unido. En la práctica, sin embargo, en Belice hablan por lo menos 3 idiomas, pues al inglés y español hay que agregar el creole. I'm looking at this chart next to you here. So how do you say good morning? All right. Good morning. Okay. Good morning. Good morning. All right. Número 4. El Cayo Ambergris es la isla más grande de Belice y está ubicada cerca de la frontera con México en el Mar Caribe. En ella habitan cerca de 2.000 personas, la mayoría centradas en la localidad más grande, San Pedro, ubicada en la costa del mar. Esta isla es un hábitat protegido muy famoso, ya que es la segunda mayor barrera de arrecifes del mundo, luego de la que existe en Australia. En 1996 fue designada como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Algo aún más curioso de este lugar es que este sirvió de inspiración para la composición de la canción Isla Bonita, la cual fue una de las más populares de Madonna en los años 80. Número 5. Una criatura parecida al pie grande es leyenda en Centro y Sudamérica. El Sicimito o Itacayo es una criatura bipedal con forma de gorila que posee una cabeza muy parecida a la de un humano con cabello largo o piel que cubre su cuerpo. Según las leyendas de Belice, se dice que el Sicimito se deleita con los humanos y que si usted es un hombre y lo mira a los ojos y escapó, morirá en un mes. ¿What? Y si es una mujer y lo mira a los ojos y escapó, su vida se prolongará. Asimismo, se dice que el Sicimito vive en áreas de bosques altos, en cuevas y en tierras rocosas, así que lleva cámara por si ves uno, pero eso sí, asegúrate de correr mucho por tu vida. Número 6. Para aquellos que deseen explorar el mundo natural de Belice, se les recomienda recorrer la cuenca de Cobscón y la reserva de jaguares, única en el mundo.
sitio al que acuden los turistas ávidos de divisar algún ejemplar de jaguar. También aquí se puede apreciar a las más de 300 especies diferentes de aves y diversos animales, como monos, serpientes y agutis. Número 7. Sunantunich, localizada a 130 kilómetros al oeste de la ciudad de Belice, es un yacimiento arqueológico de la cultura maya. El nombre del sitio proviene del maya yucateco para mujer de piedra. El sitio data del periodo clásico y posee 6 plazas con alrededor de 25 palacios y edificaciones circundantes. La estructura más conocida es el castillo, que se alza aproximadamente 40 metros de altura. También en este lugar hay salas de exposición a estilo de museo, exhibiendo piezas arqueológicas, material didáctico histórico y estelas originales. Así que tenlo en cuenta si te gusta la historia y la cultura. Número 8. Si al viajar lo que te gusta es la playa y la naturaleza, Plasencia, un pequeño pueblo en el distrito de Stan Creek en Belice, es el destino adecuado para ti. Este lugar posee magníficos arenales, lagunas rodeadas de manglares y estupendos cayos con corales. Esta ciudad es ideal para aquellos que desean practicar deportes acuáticos y buceo, así como también recorrer las exóticas selvas tropicales. Número 9. Hopkins es un pueblo garífuna en la ciudad del distrito de Stan Creek en Belice. Es considerado por algunos beliceños como el centro cultural de la población garífuna del país. Este es un lugar tranquilo, donde parece que nada ha cambiado durante siglos. Allí se vive a ritmo lento, pescando, tocando el tambor y paseando por las calles. Además, en este lugar es posible participar en una ceremonia de tambores o disfrutar de todas las tradiciones del Día del Pueblo Garífuna cada 19 de noviembre. Número 10. Belice lo tiene todo. También hay maravillas naturales bajo la tierra. En las extensas cuevas de Nonopcheen puedes sentirte todo un explorador y si lo quieres flotar por un oscuro río sobre una lancha neumática. De verdad que es relajante. Se descubren maravillas naturales como si se fuera el primero en contemplarlas. El río que fluye por estas cuevas permite adentrarse en pasadizos laterales hacia otras cavidades como la maravillosa Cueva Cristal. Te aseguro que quedarás impresionado. Número 11. Los mayas son una cultura de hace miles de años y como ya te conté, Belice tiene yacimientos arqueológicos de esta rica civilización. Pero ¿qué tal si te digo que sus descendientes siguen viviendo aquí? Solo hay que recorrer el distrito de Toledo para ver cómo viven los mayas modernos. Si quieres conocer a fondo sobre ellos, el programa Living Mayan Experience te permitirá vivir con los mayas de hoy, visitando sus casas, una granja de cacao, un arpista maya o aprendiendo cómo elaboran su famoso chocolate. Así que asesórate sobre este programa antes de emprender el viaje. Número 12. Belice tiene una disputa territorial con Guatemala. Guatemala reclama que parte del territorio de Belice le pertenece. La disputa se encuentra en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En total, Guatemala reclama más de 12.200 kilómetros cuadrados del territorio beliceño. La disputa se remonta a un tratado firmado en 1859, mediante el cual Guatemala cedió a Reino Unido el área ubicada entre los ríos Sibún y Sarstún, a cambio de una compensación que no se pagó. Número 13. La gastronomía de Belice se inspira en la comida mexicana y caribeña, y algo menos en la anglosajona. Las recetas exóticas tradicionales incluyen la carne de armadillo, venado y paca, este último un tipo de rata parduzca similar a un conejillo de Indias. Otro plato tradicional es la sopa de caracol marino, la cual tiene un sabor muy peculiar y consistencia algo espesa, no te quedes sin probarlo. Número 14. Atuntunichilmugnal es una cueva en la Reserva Natural de la Montaña Tapir cerca de San Ignacio. Era un sitio sagrado para los mayas que contiene muchos ejemplos de cerámica y grés, así como varios conjuntos de restos de sacrificios humanos, uno de los cuales, conocido como la doncella de cristal, ha sido cubierto casi por completo de cristales de piedra caliza por los procesos naturales de la cueva. Es un muy interesante lugar que visitar en Belice si te gusta la historia y la arqueología. Y finalmente, número 15. Una de las cosas más interesantes que nos podemos encontrar en América Central son los menonitas de Belice. Estos antepasados de inmigrantes europeos se asentaron en Belice y otros países de América hace más de 50 años, llevándose consigo su religión y sus antiguas costumbres, como el no usar vehículos a motor, electricidad y por supuesto hablar su propio idioma.
principalmente un dialecto del alemán, así que tenlo en cuenta. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.